Hola, mis queridos cobradores. He de decir que no soy un hombre especialmente romántico. De hecho, suelo pensar que la nostalgia es, en el fondo, una forma sutil de depresión. Pero es difícil mirar atrás. Imagina que todo lo que sabes sobre Dios es mentira. Que el universo no es un regalo, sino una celda. Hoy nos sumergimos en la idea más peligrosa de la antigüedad. La noción de que el Creador no es un ser de luz, sino un demonio borracho de delirio y celos. Bienvenido al mundo del demiurgo. En aquel entonces, a pesar de las guerras intelectuales, casi todos estaban de acuerdo en algo. El cosmos, aunque imperfecto, era la creación de un ser benéfico. Se pensaba que el universo había sido diseñado específicamente para que el ser humano floreciera. Desde los estoicos hasta los platónicos, desde los judíos hasta los hermetistas, todos coincidían. Los dioses son buenos. Pero en lo profundo del crisol donde se fundían la filosofía y el misticismo, estaba surgiendo una idea impactante, positivamente escandalosa, una idea que uniría a filósofos paganos, católicos y rabinos en un solo sentimiento de horror e indignación. Esa idea decía que nuestro mundo no es un hogar, sino una prisión horrible creada por un error malévolo. Según esta visión, el creador del universo no era Dios, sino un demonio de pesadilla, ebrio de delirio, ira y celos. Un ser conocido por nombres que aún erizan la piel. Yaldabaoth, Saklas, el Dimya. ¿Cómo pudo nacer este concepto renegado? ¿Cómo terminamos habitando lo que hoy llamaríamos el país espiritual de Lovecraft? Soy el cobrador de almas y bienvenidos a mi templo sagrado, donde exploramos lo arcano en la historia, la filosofía y la religión. En este episodio vamos a explorar los orígenes de este creador malévolo. Investigaremos cómo la figura de Yahvé terminó siendo demonizada y asociada con el dios egipcio del caos y las tormentas, el asesino arquetípico, Set. Para este viaje cuento con la colaboración de un colega excepcional, el Dr. David Litwa, autor de The Evil Creator, una de las mejores obras sobre este oscuro tema. Prepárense. Estamos a punto de descubrir por qué algunos antiguos creyeron que el cielo era en realidad el techo de nuestra celda. Aquí es donde debemos detenernos y hacernos la pregunta que realmente importa. Una pregunta que, si eres como yo, probablemente ya esté rondando tu mente. ¿Cómo ocurrió esta inversión? ¿Cómo pasamos de un Dios artesano y benevolente a lo que solo puede describirse como un país espiritual de Lovecraft? Para la mayoría de los antiguos, el orden del universo era la prueba de la bondad divina. Pero para los gnósticos, ese mismo orden era la prueba de una obsesión por el control, donde unos veían armonía en las esferas celestes, otros veían los muros de una prisión perfecta, vigilada por carceleros cósmicos. Para entender el origen del semiimpulso malévolo, debemos viajar al encuentro entre dos mundos, el judaísmo y el Egipto helenizado. Aquí ocurre algo fascinante y terrible a la vez. El Dios de Israel, Yahvé, comienzan a ser identificado por sus críticos y por ciertos grupos radicales, con una de las figuras más temidas del panteón egipcio, Set. Set no era un dios cualquiera, era el señor de los desiertos, el soberano de las tormentas, el asesino de su propio hermano, Osiris. Era la encarnación misma del caos y la violencia gratuita.
Al fusionar a Yahvé con Seth, estos pensadores rebeldes crearon un híbrido aterrador. Un creador que no solo era ignorante, sino activamente hostil hacia su propia creación. Un Dios que exige adoración mientras nos mantiene en la oscuridad. Pero esto es solo el comienzo del rastro de migas de pan. Explorar este descenso hacia la oscuridad nos llevará varios episodios. En el capítulo de hoy nos enfocaremos en cómo la figura de este creador malévolo se grabó en la historia oculta, pero en futuras entregas veremos algo aún más escandaloso. Veremos cómo la divinización de Jesús, mezclada con la literatura cristiana primitiva, terminó por dar forma definitiva a la noción de un Satanás. La historia de lo mundo lo oculto es, en esencia, la historia de lo que se nos ha prohibido saber. Si te apasiona la magia, la filosofía hermética, la alquimia o la cábala, este es tu lugar. Asegúrate de suscribirte a El Cobrador de Almas y de activar la campanita. Si valoras este contenido académico, gratuito y accesible, considera apoyar mi trabajo en PayPal. Cada donación nos permite seguir rescatando estas voces silenciadas del polvo de la historia.